Yo era su ayudante. Me dedicaba a ordenar sus papeles, sus cuentas, esas cosas. Cuando empecé a trabajar para él, me acuerdo que lo primero que me dijo fue que estaba muy enfermo. Era un problema de riego o algo así, que podía matarle en cualquier momento. Era muy meticuloso con ese tema, así que me lo explicó todo con mucho detalle. Cuando él se desmayara, yo debía clavarle una aguja aquí. Después, con la medicación, volví en sí en unos instantes. Continúa, por favor. Publiqué alguno de sus libros. Siempre estaba hablando de esa enfermedad suya. Estaba obsesionado con aquella. Pero si le soy sincero, creo que razones no le faltaban. Imagínese no poder quedarse nunca a solas. No podía, por ejemplo, echar la llave a la puerta del servicio, o irse de viaje, o cualquier otra cosa. Siempre sentí tristeza por él. Va a ser terrible no poder estar solo nunca. Llegaron unos tipos muy raros. Él se puso bastante mal, empezó a respirar muy fuerte y a aquellos tipos ni siquiera les importó. Pasaron por encima de él como quien pasa por encima de un charco de barro. Le rompieron 12 huesos de la mano. En realidad inicié mi viaje por otro motivo. Aquellos tipos me daban exactamente igual. ¿Qué fue entonces? El pánico al vacío. Un día me levanté y descubrí que mi vida era aburrida y predecible. Y lo mismo con mis personajes. Era como si me hubiera quedado ciego. Y no puedes escribir sobre personas a las que no puedes ver. Lev, es excesivo todo esto. Se te está yendo de las manos. Yo creo que hay demasiado de ti en toda esta historia. Son solo personajes. Sigue leyendo, por favor. Para encontrar a Dios. Eso fue lo que dijo la editorial. Me pidió que cerrara la publicación de un par de manuscritos que tenía desperdigados por ahí. Y luego se marchó. Lev tenía el problema de los desmayos. Así que no tenía ningún sentido que de pronto decidiera salir a caminar sin rumbo. No sé. Fue todo muy raro. Lev, hay una delgada línea entre lo privado y lo público y tú acabas de traspasarla. Otra vez con la misma historia. Vamos a ver, Nina. Nadie va a asociarte con ella. Además, es un personaje completamente secundario. Ya. Los gemelos, yo, tus desmayos. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿No te da vergüenza escribir así de ti? Vamos a ver, Nina. Esto es ficción. ¡Ficción! Lev es solo un personaje, y Nina también, y los gemelos, y el chico de la editorial también. Pueden hacer lo que quieran. Lev puede irse a buscar a Dios cuantas veces quiera. Porque sabe que no morirá si yo no lo decido. Nunca había hablado con mi madre y ella llamó. Quería verme, pero no se presentó en el lugar donde habíamos quedado. Por eso empecé mi viaje. Yo simplemente necesitaba caminar para pensar. Sé que es difícil explicarlo, pero imagina que tu vida transcurre por un camino en una dirección y de repente algo la desvía hacia otra dirección, pero en un sitio donde no tiene salida. Quedarte ahí tampoco tiene sentido, pero no puedes volver al camino anterior porque ya nada es igual. ¿Comprendes?
No voy a contarle nada. Y contesta lo que te pregunten. No quiero volver a tener problemas por tu culpa otra vez. ¿Pero por qué separados? Todavía no entiendo por qué ese imbécil quería separarnos. ¿Para encontrar a Dios has dicho? Pero no se trata del concepto de Dios del que habla la Biblia. Era algo más introspectivo. No sé, como una búsqueda. Sí. Como una búsqueda de algo que pudiera ocupar el hueco de todo aquel vacío. Le he preparado un dossier con los medios de comunicación que se hicieron eco de la historia. He seleccionado algunas imágenes donde se les ve bien. Y hay entrevistas. Efectivamente, podemos confirmar que estas dos personas continúan andando en este curioso viaje del que los medios se han hecho eco a raíz de la desaparición del escritor Lev Mortinsky, al que vemos ahora en unas imágenes de archivo y que dejaría como única pista unas ambiguas declaraciones sobre la búsqueda de Dios. Dove la via che stanno seguendo queste due persone rivela le sue caratteristiche più sorprendenti. No solamente la extensión de las rutas que vienen siguiendo, como decimos, sino el curioso personas pertenecientes a este polémico grupo religioso que se han reunido en sus propias palabras para rezar. De relativo renombre y a esta joven a emprender dos viajes que no pueden sino catalogarse de paralelos es, a fecha de hoy, casi un completo misterio. Perdona, me tengo que ir. Gracias. No es que me interese ni nada, pero esa chica hacía cosas muy raras. Siempre hablaba con desconocidos, pero de una forma extraña, ¿no? Como si los conociera. Parecía muy sola. No sé, mi trabajo era seguirla, no juzgarla. ¿Y el otro gemelo? Anthony. Sí, le sigue a él. O sea que uno a cada uno. Sí. ¿Y dónde se supone que sucede todo esto? ¿Hasta ahora te lo habías preguntado? No, la verdad es que no. No sé. Entonces es que no importa. Estoy agotado. Voy a lavarme la cara.